En un mundo de acelerada digitalización, en el que proliferan las oportunidades desperdiciadas y los riesgos adversos, donde es fundamental fortalecer la toma de decisiones estratégicas con el soporte de inteligencia económica y financiera robusta, para poder anticiparse al futuro con creatividad sin límites y mucha valentía. Bienvenidos al encuentro empresarial de Maxi Mixe. Bien, ¿cómo salimos de la recesión? Ustedes me dirán, bueno, pero Jorge, es muy simple. Eh, Se sale de la recesión reactivando la inversión privada, reactivando el consumo privado, reactivando la inversión pública y reactivando las exportaciones. Claro, es de sentido común esto, ¿no? Pero no es tan simple, ¿no? O sea, para poder lograr esto, se necesita en una situación como la que estamos atravesando, en la que confluye una crisis económica con una crisis política y una crisis institucional profunda, necesitamos un show de confianza. Si no hay un show de confianza, es muy difícil que se mueva el consumo privado, se mueva la inversión privada, que son los pilares del crecimiento económico en toda economía, no solamente en la peruana, porque el consumo privado es el 65% del Producto Bruto Interno y la inversión privada es mucho mayor que la inversión pública, ¿no? Y es la que tiene efectos multiplicadores, la variable que tiene efectos multiplicadores importantes y también aceleradores del crecimiento. Y bueno, las exportaciones eh, son a corto plazo dependen más de factores externos, ¿no? Por lo tanto, no son factores internos los que puedan ayudar, eh, salvo, digamos, la competitividad de nuestros empresarios, nuestras empresas exportadoras, pero que son factores más que se incuban en el largo plazo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos un show de confianza? Entonces, la confianza tiene varias vertientes. Para mí, la, una de las más importantes es la credibilidad. O sea, ¿quién desempeña la cartera A, la cartera B o la cartera Z? En una situación tan crítica como la que atraviesa el Perú, tendrían que ser personalidades de la más alta reputación y credibilidad, porque la misma medida tomada por una persona que no tiene la credibilidad tiene un impacto mucho menor que si la toma una persona que tiene mucho más credibilidad. O sea, los agentes económicos reaccionan de distinta forma dependiendo de quién sea el que lleva la batuta de la política económica. Y de otro lado, también la confianza en una situación de conflictividad social y política tan grande, en la que tenemos un Congreso de la República que está buscando de todas formas cómo minar la institucionalidad que queda. La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, está siendo torpedeada del Congreso, una junta que ha sido elegida después de la crisis que se tuvo anteriormente en el Poder Judicial y que fue muy difícil restituir un organismo que tuviera un nivel de profesionalismo, ¿no? Y que lamentablemente ahora está en peligro de ser avasallado o de ser, digamos, todos sus miembros ser sacados. Por este tema usted lo debe conocer, no me voy a meter a fondo, pero los argumentos que se están usando en el Congreso, la verdad que son eh, totalmente extremos y sin fundamento, y se quiere además hacer un proceso sumario sin pruebas, sin escuchar a las partes, y todo esto no solamente hace daño
la Junta Nacional de Justicia, sino que hace daño a la economía, porque hace daño a la imagen que tiene el Perú internacionalmente y a cómo nos perciben los agentes económicos. Por lo tanto, en una situación como la que estamos viviendo, yo postulo que debería darse un pacto social. Hoy en día los partidos políticos ya no tienen credibilidad alguna, eh, y el Congreso, el propio Poder Ejecutivo, está la señora Dina Boluarte y su premier están muy cuestionados por las muertes que han habido, y esto no es porque a mí se me ocurra, sino que en el mundo entero, esto ya es un tema mundial, esto es percibido como algo en lo cual en ningún país del mundo pues hay 40, 60 muertos y no pasa nada, ¿no? Este, y sin que esto signifique que, digamos, justificar al otro lado de la mesa, a todas las revueltas que hubo, que también se usó violencia por parte de muchos que protestaban en la época que cayó del gobierno Pedro Castillo. Sin embargo, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales tienen que desempeñarse de acuerdo a un marco normativo, marco legal y el respeto de los derechos humanos, y eso ha sido transgredido. Si uno ve los vídeos que han habido y que han circulado internacionalmente, se ve claramente que ha habido excesos muy graves en combatir. Entonces, esta situación le quita legitimidad a los mecanismos fundamentales de poder que son el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y de otro lado, los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que quedaría, creo yo, es que un pacto social en el cual gobernadores que yo creo que se mantienen con una credibilidad, han sido, digamos, elegidos hace poco tiempo, eh, alcaldes provinciales y distritales, conjuntamente con los gobernadores y con la sociedad civil representada a través de sus gremios, sus organizaciones, tanto laborales como empresariales. O sea, tendría que buscar una forma de juntarse y en vez de seguir generando conflictos en las calles, buscar que generar un diálogo y llegar a acuerdos que sean acuerdos que por el peso de estos acuerdos, que son acuerdos de todos los peruanos a través de sus mecanismos representativos sociales, buscar que se produzca un adelanto de elecciones, que es lo único que podría evitarnos varios años más tortuosos en los cuales va a haber, se va a recrudecer la protesta social, cada vez va a ser más fuerte otra vez, va a haber una nueva ola de protesta, y la única manera de evitar esto es de esta manera. Entonces, un shock de confianza basado en credibilidad y un pacto social. Y bueno, y en paralelo, tener un planteamiento con una estrategia verdaderamente de fondo, no como ahora está sucediendo, que se anuncian reactivaciones, se anuncian planes y que no tienen mayor estrategia y por lo tanto no han dado mayor resultado. Sabemos que evidentemente estamos asediados por el cambio climático, el niño y factores externos que también son negativos, pero la política económica interna no ha ayudado en nada en un país que tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Se han podido hacer cosas mucho mejores. Entonces, necesitamos generar este círculo virtuoso, ¿no? Buscando una estrategia que a mi criterio debería darle mucho más importancia a las MIPES. Las MIPES siempre son la última rueda del coche. Sin embargo, cuando uno ve las cifras, se da cuenta que las MIPES hoy en día, sobre todo, representan muchísimo. La minería, la inversión minera es muy importante, pero cada vez es menos importante, como vamos a ver más adelante. Si nosotros trabajamos en programas muy sólidos para poder reconvertir las MIPES en empresas que sean rentables, que sean productivas, vamos a buscar que elevar su productividad, los ingresos, y esto va a mejorar la situación del empleo, ¿no? Pero esto tiene que ser acompañado por medidas de reforma fiscal.
que vayan por el lado tributario, pero que vayan también por el gasto, porque el gasto eh, público es de los más ineficientes que hay en América Latina, ¿no? El gasto público está muy perforado por filtraciones, por ineficiencia, por corrupción, y todo esto nos hace ver la necesidad de tener que hacer una reforma fiscal, no solamente tributaria, sino también por el lado del gasto, y de paso también que se hace una reforma del Estado, por lo menos parcial, arrancar con algunas funciones. Tenemos que buscar que un plan de austeridad que permita reducir gasto corriente, fusionar algunos organismos públicos que duplican funciones. El aparato público está colapsado y de esta manera aliviaríamos algunos recursos que pues, se podrían transferir justamente para poder imprimir dinamismo a las MIPES, imprimir dinamismo a la inversión privada también. Ahora, trabajando por el lado de las MIPES, generando ingresos, productividad, se comenzaría a buscar que tener un mayor dinamismo del consumo y también poder trabajar en la inversión privada, ¿no? Que es algo que no se ha hecho. Todos los planes que se han dado básicamente se han centrado en que el gobierno gaste un poco más, ¿no? Y para hacer lo mismo de siempre, sin tener una más mínima imaginación de hacer cosas que verdaderamente tengan impacto, sino repetir las cosas de siempre, mayormente repartir bonos o simplemente hacer más transferencias a gobiernos regionales y locales sin mayores estrategias, ni coordinación, ni planificación transversal. Eh, Quisiera en esta lámina mostrarles cómo es que el consumo privado, que representa, al lado izquierdo podríamos ver las últimas cifras que tengo, digamos, que están así detalladas, pero más o menos hasta hoy el consumo privado se mantiene, porque es una variable que se mantiene más o menos año tras año. En 2019 tenemos un nivel de 65% del PBI, ¿no? Si dividimos el consumo por estratos socioeconómicos en estratos AB, el estrato AB concentra el 42,3% del consumo, los estratos C y D el 55,3% y el estrato E el 2,4%. Pero si vemos en el estrato AB, que son los dos estratos de mayores ingresos, uno diría, ¿quién atiende? ¿Cómo se abastece este consumo? Se abastece formalmente por empresas formales el 72%, pero cerca del 30% da movimiento a actividades informales. Y por el lado de los segmentos C y D, que es una magnitud que es más de la mitad del total del consumo privado del país, el 74% es movimiento de actividades informales. Esto quiere decir que el sector informal tiene una importancia gravitante a nivel global de todo el consumo. Más de la mitad del consumo es hecho por actividades informales, ¿no? Ahora, el problema está en que estas actividades informales producen con bajo nivel de productividad, bajo nivel de competitividad, y un nivel de vulnerabilidad muy grande, con empresas que a veces cierran, otras que se vuelvan a abrir, con mucha inestabilidad y mucho sufrimiento por parte de las personas que trabajan en el sector informal, porque son personas digamos, pierden sus ingresos súbitamente y esto genera situaciones de salud, situaciones de enfermedad, bueno, y son más vulnerables también a los asaltos, a que les quiten los celulares, porque la mayor parte del, de los robos y la gran inseguridad ciudadana que estamos viviendo afecta mucho más a los segmentos CD, a los segmentos E, que son los más pobres y que muchos de ellos se dedican a actividades informales. En buena cuenta tenemos que echar a andar una estrategia de reactivación
que sea potente. Tracémonos una meta, digamos, si se hiciera un cambio como el que sugiere un nuevo gabinete de un equipo de primerísimo nivel con alta reputación que ingresara, se podría aspirar a que en el 2024-2025 poder apuntar a una tasa de crecimiento del PBI del 3%, pero poner los cimientos para poder crecer al 4, 5, 6% en los siguientes años, ¿no? Esta estrategia pasa por, primero, contar con un nuevo ministro de Economía que tenga credibilidad y reputación, porque lo que necesitamos es hacer un show de confianza y echar a andar un plan que impacte en la inversión privada, que eche a andar la inversión privada. Yo le he llamado un plan sin punche Perú, o sea, lo contrario a con punche Perú. ¿Por qué sin punche Perú? Porque en realidad el punche Perú es un concepto de simplemente hacer una ampliación presupuestal. Y ese es el concepto que se ha manejado. Y seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo Castillo y que se sigue haciendo, repartir bonos, repartir plata para aquí, para allá, sin mayor estrategia. En cambio, aquí sí tendríamos un plan que, bueno, yo he conversado bastante de este tema con Paola y ella de hecho comparte conmigo algunos planteamientos que seguramente su ponencia los podrá hacer respecto a cómo se debe reformar el sistema de inversión y echar a andar un conjunto de medidas que permitan agilizar la inversión en infraestructura y las inversiones en otros rubros vinculados, ¿no? Y la reforma fiscal, de la cual ya he venido hablando, por el lado del gasto y por el lado de la tributación, y un programa potente de promoción de las MIPES, con no repetir el grave error del Reactiva Perú, que alrededor del 67-68% de los recursos del Reactiva fueron a las grandes empresas. Y las MIPES alcanzaron un porcentaje muy bajo. Y las informales menos aún, no tuvieron siquiera ningún acceso a estos recursos. Eh, entonces, ¿por qué es que digo que sin punche Perú? Porque, fíjense ustedes, el enfoque plan tras plan que ha anunciado el actual ministro de Economía ha sido, vamos a tener un crédito suplementario. Y todo se basa en mayor gasto público, pero que en realidad no es tanto, sin embargo, ya comienza a generar déficits fiscales crónicos, comparativamente con el pasado, donde el Perú se acostumbró a tener superávits en muchos años, ¿no? Acumulábamos superávits, por lo tanto teníamos colchones, ahora esos colchones se han diluido y estamos en medio de déficits crónicos que inclusive antecedieron al déficit generado por el COVID, ¿no? Que nos obligó evidentemente a tener un déficit mayor porque era inevitable, ineludible. Lamentablemente estos recursos también fueron mal utilizados y por lo tanto la recuperación no ha sido tan sólida como hubiéramos querido y nos hemos quedado en un estancamiento, ¿no? Como Maximice en su momento ya nosotros anunciábamos este peligro del estancamiento que se venía porque no se estaban haciendo las reformas que se necesitaban, ¿no? Ahora, y veamos cómo es que Perú en el entorno latinoamericano tiene un nivel de presión tributaria, o sea, la recaudación de Perú está poco por debajo del 18% del PBI, y, por ejemplo, un país que está en plena crisis con una inflación galopante y con un síntoma de recesión muy grande como es la Argentina, sin embargo, Argentina tiene una presión tributaria del 29%. Un país donde además hay mucha evasión tributaria en Argentina. Sin embargo, en Argentina se recauda más porque el nivel de informalidad es bastante menor que lo que es en el Perú, ¿no? Ahora,
el motor de crecimiento, si bien hubo un rebote, ¿no? Tras el niño, hubo un bajón de la inversión privada, ¿no? Perdón, de la inversión total, ¿no? Y después hubo un rebote en el 2021, en parte porque también creo yo que varias empresas, eh, sobre todo que explotan recursos naturales, reinvirtieron más pensando en que podía un gobierno de ultra izquierda, digamos, podía ser peligroso y podía significar expropiaciones y para no generar un mal ambiente hubo una posición favorable, ¿no? Además de que también se pusieron al día, los precios también apuntaban a una expansión de los precios mineros y las empresas mineras de alguna forma en ese momento pensaron en que había que aprovechar, digamos, la bonanza de precios y de esa manera poder, pero sin embargo, eh, 2022 estamos en una desaceleración muy marcada y ya estamos entrando a tasas de decrecimiento de la inversión importantes, ¿no? Por lo cual, digamos, acá podemos apreciar ya el desdoblamiento de esta inversión, cómo es que estamos a nivel de inversión privada en una caída para los años 22-23 del 4,5%, ¿no? Mientras que la inversión pública viene creciendo casi nada, ¿no? 1,6%, y ha venido creciendo muy poco durante los años del gobierno también de Castillo, muy bajo crecimiento de la inversión pública, y, y bueno, y por lo tanto esta situación, digamos, comparativamente con años anteriores, de 2005 a 2009, donde estas variables crecían a tasas altísimas, y eso es lo que permitía que la economía peruana creciera hasta el 2012-2013 a tasas bastante elevadas, ¿no? De ahí para adelante, en realidad, el Perú ha venido ya viviendo un proceso de desaceleración económica y que se ha agudizado por los pésimos gobiernos que nos han tocado uno tras otro con marcada inestabilidad política. Y podemos apreciar cómo es que la inversión privada este, minera está cada vez más constreñida, ¿no? Antes, muchos años atrás, inclusive esta franja era más amplia, la minería representaba un tamaño bastante mayor de la torta de la inversión total. Sin embargo, hoy en día la inversión privada no minera es la que viene teniendo un rol más importante, ¿no? Y, digamos, la propia inversión privada minera hoy en día representa un nivel bastante menor que la propia inversión pública, a pesar de que la inversión pública está estancada, como se puede ver en la gráfica, ¿no? Y la inversión privada no minera también se mantiene estancada, mientras que la inversión privada minera se mantiene en decrecimiento. Ahora, el Estado, decía yo que está colapsado porque está organizado como compartimentos estancos, divorciados entre ellos, y respecto a una sociedad digitalizada que está en proceso de transformación rotunda por la innovación, la tecnología, y sin embargo el Estado se ha quedado atrás en un rentismo, en mecanismos de captura del aparato del Estado por grupos o mafias que persuaden u obligan a tomar decisiones en función de intereses particulares, y esto hace que, digamos, la calidad del gasto público sea muy baja y una deficiente planeación, no hay una planeación territorial que sea mandatoria para el sector público, y por lo cual se asignan recursos a programas y proyectos que están mal concebidos, mal diseñados y pésimamente ejecutados, ¿no? Mucha burocratización y además una concentración del poder muy grande en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un ministerio que está en su peor momento histórico
Nunca antes he visto un Ministerio de Economía, yo he trabajado varios años ahí, así que conozco por dentro al monstruo. eh, y, y la verdad que esto está generando más bien una traba al funcionamiento de la inversión pública y también al funcionamiento de la inversión privada por una mala gestión de este ministerio, ¿no? Hay mucho poder concentrado ahí, hay un planteamiento que ya hace tiempo he realizado de dividir el Ministerio de Economía y Finanzas como lo hizo Chile o como lo tiene Estados Unidos en un Ministerio de Economía y otro de Hacienda, de tal manera que uno apriete el acelerador y el otro aprieta el freno, pero el que aprieta el freno no puede estar apretando el acelerador porque hay un conflicto de intereses y eso en parte explica, y la demasiada concentración de poder también, todo esto explica cómo estamos hoy en día, ¿no? Y las consecuencias son mala educación, mala calidad educativa, la salud. Hemos visto, una novia García se murió por falta de atención médica en una posta. La salud primaria, la red de salud primaria en los suelos, cuando debería ser a lo primero que se debe haber abocado el gobierno de Castillo y de Dina Boluarte. Sin embargo, no se ha hecho. Se colocan esos ministerios a gente que no sabe leer ni escribir prácticamente. Y bueno, y no se puede esperar mucho de un ministerio complejo y que necesita una reforma profunda, pero la gente que lidera esos ministerios, si se nombra a lo peor, ni hablar de salud, donde el robo está a la orden del día, la, la corrupción y la falta de acceso a una atención oportuna por parte de los asegurados, ¿no? El tema de vivienda y servicios básicos, lo mismo. Seguimos a paso de tortuga, y la inseguridad ciudadana que está en los niveles nunca antes vistos, ¿no? Estamos en las peores condiciones y esta situación de inseguridad está generando una fuga de talentos porque hay muchos emprendedores, empresarios exitosos, sobre todo en zonas emergentes, que se marchan, se van a Estados Unidos, se van a Europa. Ahora estos países están recibiendo con los brazos abiertos, están flexibilizando sus visados, su sed de contar con talentos, porque en parte también su estancamiento requiere para poder salir de mano de obra calificada y que pueda estar dispuesta a trabajar con menos costo, inclusive que lo que está eh, acostumbrados los oriundos de esos países a cobrar. Por lo tanto, digamos, los peruanos están saliendo y esto, muchos de los negocios informales que cerraron son empresarios que si tuvieran una buena asistencia técnica en Perú serían muy fácilmente, crecerían a medianos y grandes empresarios, porque son gente brillante con muchos talentos y que lamentablemente en el Perú no se pueden materializar, ¿no? Entonces, todo esto genera vulnerabilidad económica y social, conflictividad social, y todo esto significa pues un mal ambiente para los negocios, y esto no solamente afecta a los pequeños negocios, sino también a las grandes inversiones que también dicen, oye, en el Perú nos pueden comenzar a presionar para hacer pago de cupos, y el pago de cupos se convierte ahora en una situación que afecta a muchos inversionistas grandes, medianos, pequeños, y esto es un tremendo problema. El ministro de Economía, perdón, el ministro del Interior, que es uno de los mejores ministros que tiene el gabinete, la verdad, es una persona bien intencionada, pero que creo yo que es un buen vecino, que estaría bien para ser un buen asesor, pero en estos momentos con la situación de los carteles de la delincuencia que están instalados, se necesita de un ministro que llegue pues con otro nivel digamos, una preparación más combativa para poder afrontar esta situación, ¿no? Eh, Ahora, el MEF, digo yo, está en su peor momento histórico. El proceso de toma de decisiones en el MEF parte de una idea normalmente que es cortoplacista, presionada muchas veces el Palacio de Gobierno, porque ya no hay como antes un ministro que tenía, digamos, una personalidad propia y tenía, digamos, una capacidad de poder
decir no a proyectos que no tienen medio sentido, sino que, digamos, básicamente se permite que el ministerio sea contaminado, que se pongan personas en puestos que no tienen nada que ver con la carrera pública y que no están preparados, y todo esto genera también brotes de corrupción, ¿no? Se asignan pocos recursos a estas ideas cortoplacistas, hay mala focalización de los proyectos, los objetivos son generalmente ambiguos. He tenido ocasión de participar en diversas evaluaciones de programas presupuestales, y por lo tanto le puedo decir con conocimiento de causa que los objetivos son mal planteados, mala organización para llevar a cabo, la gestión es voluntarista, hay mucho clientelismo, ahora hay mucha corrupción, inclusive desde el propio Ministerio de Economía, cosa que antes muy difícil era ver unas situaciones como las que se están viendo ahora, donde hay alcaldes que son presionados para pagar cupos para poder precisar sus proyectos, ¿no? El resultado, por lo tanto, es bastante negativo de todo esto, y todo esto frena las inversiones públicas también a nivel de las municipalidades, los gobiernos regionales, que no encuentra, digamos, el Ministerio de Economía un interlocutor válido para poder hacer un planeamiento con una priorización de vida de proyectos que tengan impacto verdadero, ¿no? Entonces, urge una reforma fiscal. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay nuevas necesidades de gasto, así como hemos atravesado por esta pandemia del COVID-19. Pueden venir otras pandemias, ya se sabe, estamos cada vez más expuestos a pandemias. Además que urge afrontar la descarbonización, o sea, todo el tema del cambio climático, lo cual supone desarrollar una economía circular muy fuerte. Los países europeos, por ejemplo, o varios países latinoamericanos, Uruguay dentro de ellos, por ejemplo, están organizando sus planes de reactivación, le dan un rol fundamental a la economía circular, porque esa es la economía circular, es la que va a ser el foco de la competitividad de las próximas décadas, ¿no? Entonces hay que comenzar a invertir fuerte en esto, en energías renovables, en todo lo que es ahorro de recursos, en reciclaje, etcétera, ¿no? Eh, Luego necesitamos también, por segunda razón, la evasión y la elusión, ¿no? Hay que reducir drásticamente. Ha habido mejoras tanto en evasión como en elusión, sin embargo, las tasas siguen siendo muy altas a nivel internacional, ¿no? Y también la informalidad en Perú es muy alta, ¿no? eh, y con baja productividad para las empresas que son informales, y la elusión tributaria también, que es de un nivel bastante alto, el 4,3% del PBI, y que básicamente es realizada por grandes empresas y que utilizan paraísos fiscales. Bueno, el tema es complejo, tampoco se puede satanizar a todo aquel que tiene una cuenta en paraísos fiscales, pero digamos, sí hay una problemática que hay que enfocar, ¿no? Y por el lado de la administración tributaria, eh, hay cada vez más discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción, sobre todo en los 2 últimos años se puede apreciar esto. Eh, Felizmente que, digamos, no estamos en la situación del año 90, donde la Dirección General de Contribuciones era, digamos, un antro total, ¿no? Mantiene todavía una base, se puede rescatar, pero hay que reformar la SUNAT. Necesita una reforma, pero hay elementos que se pueden rescatar. El Congreso, donde el clientelismo, la arbitrariedad y la corrupción priman, no hay capacidades para, por ejemplo, quienes conforman la Comisión de Economía y Presupuestos son gentes sin la más mínima competencia para poder sentarse a discutir de estos temas, no conocen, se les presentan proyectos, no saben, simplemente dan su voto en función a las presiones que se producen. Estamos en el peor de los mundos en este Congreso, que ya varios lo escriben con Z y con doble O, ya no con S y O, ¿no? Y luego el tema del Estado en general, el Poder Ejecutivo, las barreras y trabas burocráticas, burocratismo, corrupción y una gran improvisación, ¿no? Bueno, si pretendemos ingresar al club de la OCDE, o sea, hay
diversas medidas en el plano tributario que hay que tomar. Hoy en día hay mucho más énfasis en la reducción de tasas de empresas, las tasas de impuesto a la renta para empresas y personas físicas. Esto con el objeto de alentar la inversión y a través de la inversión el consumo en los mercados. También a la vez más créditos fiscales para los ingresos por el trabajo. De esta manera se incentiva la empleabilidad y la progresividad tributaria. Y también fortalecer la imposición a la propiedad, como son el impuesto predial, impuesto a la riqueza, que tendría que evaluarse. Pero si se hace un fuerte trabajo en lo que es predial, cosa que en el momento lo que recaudan las municipalidades es casi cero, ahí se podría, y con la tecnología que existe hoy, se podría tener, digamos, esto es un tema que debería manejarse a nivel nacional, digamos, con el soporte del gobierno central para que se pueda contar con el recurso del registro, digamos, del registro predial de todas las propiedades, ¿no? Un buen mapeo utilizando tecnología y a más bajo costo por una contratación, digamos, con una empresa que tenga satélite, etcétera, ¿no? Y también se habla en OCDE, impuesto a la herencia, impuesto a la riqueza. Son temas que debemos empezar a discutir en el Perú, porque si queremos entrar a este club, tenemos que tener en este renglón una idea, estrategia muy clara, ¿no? Luego, grabar las actividades digitales, ¿no? Ya los diversos gobiernos de economías desarrolladas se están preocupando por el cobro con el IVA del consumo digital, ¿no? Sea obligando a las empresas proveedoras a inscribirse como contribuyentes o si no, generando una retención en el medio de pago. Es algo que con la tecnología se podría lograr. Luego, el impuesto selectivo al consumo, que habría que revisarlo. El Perú sigue bastante retrasado, por ejemplo, en lo que es cobros que tienen que ver con emisiones de CO2, o sea, por ejemplo, impuesto a combustibles. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que tienen más carga impositiva, no necesariamente a combustibles, sino que también hay un impuesto al rodaje, digamos, fuerte para el transporte. En el Perú no se toca con impuestos al transporte, pero esto es algo que en la medida que hay contaminación, es algo que entremos al tema eléctrico y de esa manera podríamos ir bajando los niveles de contaminación, pero todo esto es un tema que hay que verlo a la luz del cambio de la matriz energética que se quiere para el Perú, ¿no? Restricciones a la deducción de pagos hechos a residentes y domiciliados en paraísos fiscales, y bueno, y otras medidas de ese tipo en paraísos fiscales, y también unas mejoras en el régimen de precios de transferencia. Eh, en el plano de lo que es la informalidad, Maximice ya hace un buen tiempo ha propuesto, y le hemos alcanzado a varios gremios, una propuesta para reducir la informalidad laboral y elevar a la vez la recaudación tributaria a través de la implantación de un monotributo. Este monotributo sería a partir del RUS, ¿no? Reducir el costo de formalizarse, convirtiendo al RUS en un monotributo que permita que lo que se recauda se distribuya en alícuotas para poder que los trabajadores puedan contar con los beneficios de seguridad social y todos los demás beneficios, o sea, en un solo pago, ¿no? Y aumentando el beneficio de ser formal de esa manera, ¿no? Esto acompañado con el desarrollo de un sistema de formación en alternancia, que hay ya un marco normativo para ello, aplicación de las modalidades de formativas laborales, ley de modalidades formativas laborales, que están en el papel, pero que no se están ejecutando hasta ahora. También todo este programa que he mencionado de promoción de la competitividad de la MIPE y su articulación productiva a través de plataformas eh, tecnológicas que permitan que la PYME tenga acceso a financiamiento a través de una caja municipal o de un banco o una financiera, a la vez de que tiene acceso a través de una red
de logística, poder tener los artículos, los insumos en la puerta de la tienda o en la puerta del local. Eh, es todo un programa que lo tenemos diseñado para que esto se pueda aplicar rápidamente y de esa manera poder llevar adelante todo este esquema acompañado con el monotributo que permitiría, claro, ustedes dirán de repente, bueno, las medianas empresas van a fraccionarse en microempresas para poder pagar monotributos. Siempre va a haber ese riesgo de la fragmentación, pero también para eso está, sí, la SUNAT, ¿no? Debería controlar, fiscalizar aquellas empresas que están fraccionándose indebidamente, multarlas por hacer un fraccionamiento que en el fondo es una ilusión tributaria que no está justificada, ¿no? Y todo esto, digamos, lograría una simplicidad, este, porque el monotributo sería de cumplimiento voluntario, no se le obliga, pero el que entraría a una plataforma tecnológica a través de la cual recibiría una serie de beneficios automáticamente y todo esto disminuiría el costo del cumplimiento para el contribuyente y también para el fisco, ¿no? El monotributarista no tendría por qué presentar declaraciones juradas ni llevar libros contables, lo cual haría muy simple el esquema, ¿no? Y podría, por lo tanto, inducir a la formalización, el cumplimiento y la recaudación. Ahora, todo esto también le libera a la SUNAT de muchos gastos porque se podría eliminarse las retenciones y las percepciones por la simplificación del sistema al ser un monotributo, ¿no? Un mejor control de la SUNAT y también podría aprovecharse para la formalización rural por cuanto hay muchos agricultores, pescadores o artesanos que podrían sentirse atraídos al pagar una cuota muy baja en cubrir esto para poder contar con un sistema previsional, ¿no? Ese sería el planteamiento en general. Les agradezco mucho y estoy a su disposición.